chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video del curso de dispositivos y circuitos analógicos. Yo soy Jimmy y hoy verificaremos el análisis del diodo ideal en corriente continua. Para ello, te invito a que te suscribas al canal, compartas el video, le des like al video y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un video. Dicho esto, comenzamos. En el video anterior nosotros verificamos la ecuación que relaciona la corriente del diodo con ciertos parámetros, con el voltaje de diodo, el N, que era un valor entre 0 y 1, que variaba según el tipo de diodo que estemos utilizando, ya sea de silicio, de germanio, y el voltaje térmico, en este caso que era generalmente 25 milivoltios. Verificaremos hoy y haremos, como dice el título, el análisis del diodo ideal. Ojo, tienen que tener este concepto bien definido, que el diodo es ideal. Para ello les presento esta imagen aquí, en la cual nosotros sabíamos que si la corriente iba de ánodo a cátodo, se comportaba el diodo como un cable. Es decir, en este caso nosotros sabíamos que estaba comportándose como un cable, es decir, estaba en estado encendido. Ahora, en la parte de abajo, si la corriente iba de cátodo a ánodo, sabíamos que el diodo estaba en estado apagado. ¿Ok? Hasta allí fue el resumen de lo que habíamos visto en el video anterior. Pero nosotros verificaremos cómo esta gráfica se forma, porque nosotros sabemos que el comportamiento del diodo es un comportamiento exponencial, más o menos así. Ahora, pero ustedes se darán cuenta qué diferencia tiene esta gráfica con esto. Vamos a ver. Sabemos que este eje es el eje del voltaje del diodo y sabemos que este eje es el eje de la corriente del diodo. Estos dos comportamientos son exponenciales, solo que él va a cambiar de acuerdo a la ecuación que la gobierna. En este caso es esta de aquí. Pero para ello tenemos que recordar el concepto que ya vimos acá cuando el diodo está encendido y el diodo está apagado. Ahora, verificamos lo siguiente. Vamos a analizar este circuito. Nosotros sabemos, o por la experiencia, que la parte fundamental de todo circuito es la fuente de voltaje. En este caso, esta fuente que tenemos aquí, porque la fuente nos va a suministrar cierta corriente. Es decir, esta fuente nos suministra cierta corriente, pero la corriente siempre busca el punto que tenga menor voltaje. Quiere decir que la corriente va a circular en este sentido. Y va a circular por todo el circuito hasta llegar al punto de referencia de 0 voltios. Esta corriente que circula por acá es una corriente I, pero como coincide con la corriente, coincide con el diodo y coincide con la resistencia y el ser la misma corriente, esta corriente I vendría a ser igual a la corriente del diodo y también vendría a ser igual a la corriente que está en la resistencia. Sabemos que la corriente pasa de ánodo a cátodo y verificamos acá en el cuadro y su circuito equivalente vendría a ser un cable. Es decir, es que estos dos puntos estarían puenteados. Es decir, si este es voltaje A, él también va a ser voltaje en A. Es decir, el voltaje del diodo que se generaría vendría a ser la diferencia de estos dos puntos. Este voltaje en A que está aquí y este voltaje en A. Entonces, restamos voltaje en A menos voltaje en A. Por lo tanto, el voltaje en el diodo vendría a ser 0 voltios. Como nosotros estamos verificando que el voltaje es 0 voltios y si nosotros reemplazamos en este caso el valor de 0 en esta parte, todo él vendría a ser 0. Un número elevado a la 0, todo este factor vendría a ser 1. 1 menos 1, todo este factor vendría a ser 0. Y si este factor multiplicamos por cualquier cosa, la corriente del diodo vendría a ser 0. Esto quiere decir que este comportamiento exponencial ya no sería esta curva, simplemente sería todo el eje de la corriente. Sería él. Y obviamente este comportamiento seguiría el mismo. Entonces por ello se genera este tipo de comportamiento. Básicamente porque está en estado encendido. Y en este caso por ser un diodo ideal. Más adelante veremos que cuando es un diodo real sí va a tener ese comportamiento porque la fuente de voltaje que se va a cambiar en su circuito equivalente, que es 0,7, hace que este comportamiento sea
de la siguiente forma, ¿ok? Espero que lo hayan entendido y ahora vamos a ver en el siguiente bloque cómo es el comportamiento de la recta de carga del diodo. Ahora, en este bloque verificaremos el análisis de la recta de carga del diodo ideal. En este caso, seguimos con el concepto del diodo ideal. Pero para ello tenemos que saber qué es la recta de carga. La recta de carga es aquella recta o aquel gráfico que relaciona el voltaje del diodo con la corriente del diodo. Sabemos que en este caso, en líneas generales, el comportamiento del diodo es un comportamiento exponencial y que nosotros vamos a trazar una recta. En este caso, esta recta va a ser una recta de carga, que los límites de esta recta de carga básicamente son la fuente y la corriente que está aquí. En este punto de intersección o el punto que se genera es el punto quiescente o también llamado punto quieto o punto Q o el punto de operatividad del diodo, donde me va a relacionar el voltaje de buena operación del diodo y la corriente de buena operación del diodo. ¿Okay? Básicamente, la recta de carga, lo que se quiere calcular es el punto quiescente o el punto Q, es decir, el punto de buena operatividad del diodo. Ahora, para ello vamos a analizar el circuito que nosotros tenemos en esta parte. Nosotros inicialmente sabemos que el comportamiento es comportamiento exponencial, pero al ser un diodo ideal sabemos que el comportamiento básicamente es como el anterior que hemos visto, o si no te lo pongo acá por esta parte para que puedas recordar. Vamos a graficarlo para que tengamos en consideración todos estos comportamientos que tiene el diodo. Sabemos que tenemos el eje de la corriente del diodo y el eje del voltaje del diodo. El eje del voltaje del diodo, este eje es el eje del voltaje del diodo y este eje es el eje de la corriente del diodo. Ahora, nosotros sabemos, como estamos trabajando con un diodo, en este caso ideal, sabemos que la curva más o menos es la siguiente. Ya lo hemos visto hace un rato. Vamos a exagerar un poco, ¿ok? Vamos a exagerar un poco porque esto es netamente pegado a la línea de la corriente. Al tener este comportamiento exponencial, que básicamente es el mismo, solo que él es esta gráfica asocia un comportamiento real, este caso se relaciona a un comportamiento ideal, como lo hemos visto. Ahora, vamos a trazar esta recta que nosotros tenemos aquí. Vamos a trazarla, esta recta de carga, y vamos a calcular sus límites. Si nosotros trazamos esta recta que está aquí, nos damos cuenta que se van a intersectar en un punto. Este punto que se genera es el punto Q o el punto quiescente, donde ya sabemos que sus pares ordenados son el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Ahora, tenemos que hallar nosotros este primer punto y este segundo punto, que sabemos que es la fuente y sabemos que es la corriente. Pero vamos a nosotros analizar primero el circuito para ver qué límites son los que vamos a tener allí y cómo se han obtenido. Sabemos que la corriente va a circular en este sentido. Es una corriente del diodo. Ahora, inicialmente partiremos por suponer que la corriente del diodo es igual a 0. Por aquí, la corriente en el diodo es igual a 0 amperios. Si nosotros decimos que la corriente en el diodo es 0 amperios, vamos a calcular el voltaje de la resistencia. Es decir, el voltaje de la resistencia vendría a ser la corriente que pasa por ahí, que básicamente es una corriente general, por la resistencia. Pero esta corriente es la corriente del diodo. Como sabemos que la corriente del diodo es igual a 0, toda esta expresión sería 0 voltios. El 0 por algo sería 0. Ya sabemos que el voltaje de la resistencia es 0. Quiere decir que acá no hay voltaje. Si él es 0 voltios, este punto también es 0 voltios y este punto también es 0 voltios. Entonces nos quedaría un circuito de la siguiente manera. ¿Okay? Nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que esta fuente que está aquí es esta fuente que está aquí. Una fuente E, que en este caso vale 10 voltios. Bueno, si a este punto le llamamos el punto A, este vendría a ser el punto B. ¿Ok? Entonces este vendría a ser el punto A, este es el punto A y este vendría a ser el punto B. Y sabemos que el punto B es 0 voltios. Y nos damos cuenta que al ser esta fuente paralela con él, el voltaje del diodo va a ser igual a el voltaje de la fuente, o voltaje
E. Y sabemos que este voltaje es 10 voltios. Entonces, este punto de intersección vendría a ser 10 voltios. Ahora, ¿qué más sabemos? Vamos a ir a este punto que está aquí. Este punto de intersección, que justamente es el punto en el cual se interseca también el comportamiento exponencial. Entonces, si nosotros asumimos que la corriente es 0, ahora vamos a asumir que el voltaje en el diodo va a ser igual a 0 voltios. Ahora, si nosotros decimos que el voltaje del diodo es igual a 0 voltios, quiere decir que él no existe, que este voltaje se cambia por una pila de 0 voltios. Vamos a verificarlo por acá para que se den cuenta. Bueno, esta es una fuente de 10 voltios. Él es el voltaje del diodo y él es el voltaje en la resistencia. Nosotros sabemos que por la ley de voltaje de Kirchhoff, sabemos que el voltaje del diodo, el voltaje en la fuente es igual a este voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia. Y por acá circula cierta corriente. En este caso puede ser corriente del diodo, corriente de la resistencia, al final son lo mismo. Entonces decimos, utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, 10 voltios es igual al voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia. Utilizando la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces el voltaje de la resistencia vendría a ser la corriente que pasa por ahí, que es una corriente general o también llamada una corriente del diodo, por la resistencia. Y en este caso la resistencia es 0,5 kiloohmios. ¿Ok? Ahora, sabemos que este voltaje del diodo es 0 y al final nos quedaría 10 voltios es igual a la corriente del diodo por 0,5. Entonces, de allí diremos que la corriente en el diodo vendría a ser igual a 20 miliamperios. Entonces, este punto de acá sería 20 miliamperios. El punto Q de aquí sería el voltaje del diodo, pero como es un diodo ideal, sería 0 voltios. Porque lo hemos calculado aquí. El voltaje del diodo es 0 voltios. 0 voltios. Y la corriente que en este caso se está generando vendría a ser 20 miliamperios. Nos damos cuenta que cuando es un diodo ideal, este punto Q se intersecta netamente con el eje de la corriente. Pero en un diodo real, no, en un diodo real tiene este comportamiento. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.